Veracruz, México, y de aquí para todas las naciones. Así que dele like y comparta sobre todo este mensaje cuando lo esté escuchando o si ya lo está escuchando, porque la idea del Señor es que muchos se estén enterando de la verdad, muchos se estén enterando de las buenas noticias que el Señor tiene día con día. Y hoy no va a ser la excepción, así que para todos ustedes un gran abrazo lleno de bendiciones, para ustedes, para sus familias y todas las familias que escuchen este mensaje. Y bueno, estamos en un viernes de una semana que llamamos la Semana Santa, una semana muy importante para todos los que hemos creído en el Señor y aún para los que no han creído en el Señor también es muy importante. Esto tiene toda una historia desde la liberación del pueblo de Dios de Egipto y por eso el Señor manda a celebrar durante una semana el Pesha, el pasar de una esclavitud a la libertad, el pasar por ese mar rojo, etcétera, etcétera, hasta llegar toda esa figura que había, de esa costumbre que había judía, esa fiesta judía que había de la famosa semana, o la semana de los panes sin levadura, también llamada así, era el sacrificar un cordero, y la sangre del cordero se vertía por los sacerdotes, y eso significaba el perdón de todos los pecados del pueblo de Dios. Bueno, el Señor ya tenía ese plan de salvación desde Génesis, y se iba a cumplir en la persona de Jesús. ¿Por qué en la persona de Jesús? Porque por un hombre, la creación empezó por un hombre y por ese hombre entró el pecado al mundo. Lo justo era que por otro hombre, mediante un sacrificio, que no se sabía exactamente cuál iba a ser, tenía que pagar por el pecado del mundo. Y fíjense lo que son las cosas, cómo es el orden de Dios. Cuando el Señor creó el universo y creó la tierra y que la tierra estaba vacía, desordenada, había tinieblas, Él empezó a poner un orden. Lo primero que hizo es poner la luz, que hubiese luz en este mundo y empezó a crear todas las especies. Preparó todo el escenario para la cereza del pastel, para la gran creación de Dios para el hombre. Al sexto día, entonces es cuando crea al hombre y crea a la mujer. Estamos en este sexto día de esta semana y también estamos de alguna manera relacionando ese hecho porque en aquel entonces que creó al hombre empezó esa relación, una relación perfecta entre el hombre y Dios, una relación maravillosa entre el hombre y Dios, pero desgraciadamente cayó en pecado y hubo la separación del hombre con Dios. Pero inmediatamente el Señor no lo agarró descuidado. Él, como ya les dije hace un momento, ya tenía diseñado toda la historia del hombre, de la humanidad, del universo, y tenía ya el plan establecido para la salvación de la humanidad. Pero esa salvación iba a ser en fast track, no iba a ser en un momento, en un tronar de Dios, que lo podría haber hecho, sino que a través de la humanidad iba a mostrar Dios su magnificencia, iba a mostrar su majestuosidad, iba a mostrar sobre todo su amor por la humanidad. Así que desde aquel entonces, en números redondos, pasaron 4000 años, donde el Señor usó diferentes maneras, diferentes personas, para poder ir cumpliendo ese plan de salvación hasta que llega hace 2000 años esa manifestación de ese plan que ya había dicho el Señor desde Génesis 3:15 en la persona de Jesús, que por un hombre había entrado el pecado, por un hombre también iba a salir el pecado, y bueno, él dio su palabra, y su palabra le dio naturaleza humana, para que tuviera la naturaleza humana conforme a su misma creación, tuvo que haber sido en el cuerpo de una mujer mediante un embarazo que no fue de intervención del hombre, sino de intervención del Espíritu Santo. Y nace Jesús y desde bebé, niño, pasa su infancia, adolescencia, vida adulta, hasta que llega a los 30 años por la costumbre judía, en donde se consideraba que podía él ya compartir las escrituras, leer las escrituras, participar en ministerios, etcétera, etcétera, y por eso a los 30 años empieza el ministerio de Jesús. Así que durante 3 años él mostró quién era Dios, cómo era Dios y cómo debíamos de ser nosotros. Es la vida de Jesús, es darnos a conocer cómo debemos de vivir como hijos de Él. Y finalmente, para que todo eso pudiera darse como un hecho en nuestras vidas, tenía que haber un sacrificio. Ese sacrificio todavía no llegaba hasta aquel día, un viernes de esa semana de celebraciones, en donde el cordero ya no iba a ser un cordero, el cordero iba a ser Jesús. El cordero sacrificado iba a ser Jesús.
porque escogían corderos sin mancha, con corderos, o sea, sin ningún defecto, eran los que sacrificaban. Entonces tenía que el sacrificio, en lugar de ese cordero que iba a ser un hombre, estaba dando a entender que tenía que ser la vida por la vida. Y la vida de ese hombre tenía que haber sido perfecta, sin pecado. Y el único que cumplió con todo eso fue nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo fue el que sube a esa cruz. Y vamos a ver lo que sucede en esa cruz. ¿Cómo ven? Porque sé que en este momento en muchas partes del mundo están actuando lo que sucedió hace 2000 años. Y lo que hizo Jesús no fue una actuación artística, fue un hecho real. Lo hizo una vez y para siempre, para que a partir de entonces nosotros, en forma no literal, sino por fe, decidamos estar crucificados con Él. Y al estar crucificados con Él, recibir lo que viene como resultado de esa crucifixión. Que no son solamente estar repitiendo 7 palabras o 7 frases que Jesús dijo y después dice, ¿eso qué? Es entender qué es lo que nos dice el Señor con su palabra el día de hoy, pero ahora va a ser muy diferente. No solamente vamos a estar como oidores de las 7 palabras o 7 frases de Jesús y medio las vamos a entender, no. Las vamos a entender y vamos a ver la revelación que tiene para nosotros a través de su Espíritu Santo y nosotros vamos a dar una respuesta. ¿Cómo ven? Nosotros vamos a dar 7 respuestas a estas 7 grandes noticias. Esa es la idea de Jesús. Que no solamente recibamos la palabra, sino que actuemos en la palabra, que la hagamos como es, viva y eficaz en nuestras vidas. Que entendamos y valoremos y apreciemos definitivamente ese gran sacrificio, que no salga en vano, que no la veamos como una mera actuación, que no nos pongamos tristes de no sabemos de qué. El mismo Jesús cuando pasaba y vio a las mujeres llorando, dicen, ustedes no lloren por mí, lloren por ustedes, porque no saben lo que están viviendo. Yo sé lo que estoy viviendo, ustedes no saben lo que están viviendo. Es la misma palabra de Jesús. Nosotros, la gente, ¿de qué llora? Pregunto, ¿de qué llora? Se conmueve porque Jesús y todo, pobrecito, no, pobrecito de nosotros, que no entendemos o no alcanzamos a entender y a vivir la palabra de Él. Este día tú necesitas una palabra viva, eficaz, que edifique tu vida, que te relacione con Dios, que te reconcilie con Dios, que te acerque a Dios, que conozcas a Dios. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que vamos a recibir. ¿Decimos amén? Así que vamos a empezar con lo que el Señor tiene para nosotros este día. Y estamos viendo una semana lo que podemos lograr en una semana. Ya vimos el recorrido desde el domingo hasta ayer jueves. El domingo vamos a recapitular todo eso, pero vamos a ver lo que este día viernes, este sexto día de esta semana de celebración, gran celebración de lo que sucedió hace 2000 años, nos tiene reservado para nosotros, para nuestras vidas. Así que llegamos al viernes, ¿verdad? Usted sabe la cruz, la corona de espinos, el manto de Jesús, etcétera. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas dice en 23:32, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, esos sí eran malos, ¿verdad? Para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, así se llamaba el Gólgota, que quiere decir el monte de la calavera, le crucificaron ahí. ¿Quién? A Jesús. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ese es el escenario que estamos viendo, recordando de hace 2000 años. ¿Sí? Hace 2000 años en un lugar llamado Gólgota o cerro, monte o montaña de la calavera, ahí en las afueras de Jerusalén, estaba siendo crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Junto a él 2 malhechores, y eso, bueno, es parte de la historia de esos momentos. Pero vamos a ver cuál es el logro que tiene para nosotros reservado desde ese entonces y que debemos disfrutarlo ya. Debemos aquilatarnos en nuestras vidas porque es un logro, otro logro de cada día de Jesús para nosotros y debemos de conocer cuál fue ese logro y nada menos que nuestra salvación y gozando de la vida eterna. Ese fue el resultado de ese gran día. Es el resultado que podemos vivir de Jesús sacrificando su vida por toda la humanidad.
Entonces, después de 2000 años, estando Jesús en esa cruz, vamos a hacer una reflexión. Luego de conocer por qué y para qué se sacrificó, que fue el contexto que les platiqué hace un momento, después de conocer su gran triunfo y el resultado de ese triunfo para la humanidad, hoy podemos ver un sexto logro y vamos a responder a 7 declaraciones en aquella cruz. Decimos amén, ¿están dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Vamos a responderle nosotros a Jesús, creyéndolo y sobre todo valorando lo que Él lanza para nosotros, lo que Él lanza para toda la humanidad. Se pagó el precio por nuestra redención y por tanto el perdón de todos nuestros pecados. Satanás fue vencido. A ver, Satanás ya fue vencido. ¿Usted no tiene miedo a un vencido? Y muchos, Satanás, ay, los diablos, ay, los demonios. Andan más hablando de los demonios que de Jesús. Entonces yo no le tengo miedo a un vencido, a un derrotado, porque mi Jesús, mi Señor, ya lo derrotó una vez y para siempre. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Denle una ofrenda fuerte de palmas al Señor. Ya no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo demos. A menos que se lo demos. ¿Cuándo se lo demos? Cuando decidimos pecar. Cuando decidimos pecar. Cuando decimos, ay, no es para tanto. Ay, qué espantado. Ay, que tiene tantito. Ay, pues ay, ese ay se va a convertir en un gran ay. No nos arrepentimos a tiempo. Entonces, vamos a esa cruz. Y vamos a dar nuestras respuestas demostrando, sobre todo, la victoria en que vivimos. Tenemos que hablar lo que vivimos, convencidamente de lo que creemos en nuestras vidas. Declararlo, pero con cimientos en la palabra de Dios, creyéndola en la palabra de Dios y haciendo viva esa palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y no estar haciendo actuaciones ni recordatorios de lo que no entendemos. Nosotros vamos a entender perfectamente lo que hoy sí necesitamos para nuestras vidas y nuestro Señor Jesús las tiene preparadas para cada uno de nosotros. Así que vamos a prepararnos para la primera gran respuesta que vamos a darle a esa cruz. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, lo primero que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue lo primero que dijo Jesús. No se quejó, no dijo por qué estoy aquí, qué injusticia, mira cómo estoy, me está doliendo, etcétera, etcétera. Mira todo cómo me maltrataron, mira cómo me escarnecieron, mira cómo se burlaron. Él estaba crucificado ahí en la cruz, en lo alto. El primero que lanzaba era una gran palabra que resonaba en todo el mundo y en todo el universo, diciendo, perdónalos, perdónalos. Primer gran lección para todo creyente en Cristo y que tiene a Cristo en su corazón. Algo que debes hacer en tu vida cuando tienes a Cristo es perdonar y perdonarte. Si no tienes el perdón hacia los demás, si no te perdonas a ti mismo, traes al verdugo ahí adentro, atormentándote de día y de noche y haciendo un corazón amargado, un corazón corrompido, un corazón que blasfema, un corazón que maldice, un corazón que se queja de todo, un corazón que no es el corazón de Cristo. Por eso Dios tiene un orden y por eso tenemos que poner atención al orden de Jesús. Y Jesús ya logró lo máximo para nosotros, para iniciar una vida en Cristo Jesús, el perdón. Pero muchos se resisten, muchos quieren vivir como quieren ser, no le creen a Jesús, quieren que haya una respuesta humana. Y el Señor no tiene respuestas humanas, tiene respuestas divinas. Y para perdonar se necesita valor. El que perdona es un valiente, no es un cobarde, es un valiente, es un sabio, es un inteligente, es un creyente de Jesús. Así que lo primero, fíjate bien lo que te está diciendo Jesús el día de hoy. Lo mismo que dijo hace 2000 años, hoy te está diciendo lo mismo. Mira, yo ya perdoné. Pregunta, ¿qué esperas para perdonar? Así que ahora con plena libertad de la esclavitud del pecado y conociendo la verdad,
le podemos decir lo siguiente a Jesús: muchas gracias eternas. Gracias, Jesús. Gracias por perdonar mis pecados, chiquitos, grandotes, a la luz y ocultos también. Perdonaste todos mis pecados en el momento que yo me arrepentí de la vida que llevaba, en el momento que me arrepentí de ser un blasfemo contra ti, en el momento que me arrepentí de ser un necio, de ser un incrédulo, de tener rebeldía contra ti, de no querer hacer lo que tú dices, sino lo que yo digo, lo que yo pienso y cuando yo lo quiero y cuando yo lo pienso. Perdóname, Señor, de todo eso. Me arrepiento verdaderamente y quiero cambiar la historia de mi vida por la historia que tú ya tienes diseñada para mí. Esa es una buena respuesta que podemos dar el día de hoy. Esa es la primera gran respuesta que está esperando siempre, cada día, no solamente hoy, Jesús de ti. Y que no pongas pretextos ni justificaciones a tus malas decisiones, a tus malos actos, a tus pecados. Deja de poner justificantes, deja de poner pretextos, deja de señalar a los culpables. Voltea el dedo hacia ti y lo que tengas que reconocer, reconócelo delante de Dios. Él ya pagó por todos tus pecados y lo primero que lanzó fue el perdón de todos tus pecados. Denle una ofrenda fuerte de palmas a Él. Gracias, Señor. Mira lo que dice Romanos 8:1-2. Ahora pues, ¿cuántas? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, es decir, a tus pasiones, a tu perspectiva, a lo que tú quieres, a lo que tú piensas, a lo que tú decides, sino conforme al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos guía, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que nos da a conocer lo que habrá de venir, el que nos recuerda lo que tenemos que recordar, el que nos dice cómo debemos de ser en esta vida día con día. Y además dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres en Cristo Jesús. Así que es maravilloso lo que esa primera respuesta estamos dando, basados en un hecho y basados en la palabra de Dios que es viva y eficaz al día de hoy. Vamos a ver la segunda gran respuesta. Y dijo Dios en Lucas 23, 42, 43. Dijo Jesús, acuérdate de mí, dijo a Jesús, el malhechor que estaba a la derecha, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, cuando sea la segunda venida, fíjense, ese malhechor sabía que él era el Salvador, era Jesús, y que iba a tener una segunda venida. Estaba enterado de la Escritura, pero había sido un malhechor, como muchos que andan por ahí, que conocen la Escritura, pero siguen de malhechores. Bueno, este malhechor ya estaba pagando por sus pecados, pero a tiempo se arrepintió. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que, ¿cuándo? ¿Cuándo? El que muere arrepentido en Cristo Jesús, muere y no necesita un tiempo para llegar con Jesús. Borra esa mentira. Hoy le dijo, ¿estarás conmigo en dónde? No en el paraíso Marriott, en el paraíso divino. Amén. ¿Y quién fue el primero que entró? ¿Un super sacerdote? ¿Super pastor? ¿Un super teólogo? No, un malhechor arrepentido. ¿Cuántos han sido malhechores aquí? Bueno, arrepiéntense para que hoy, si se van, entren inmediatamente, hoy entren y no se van a la sala de espera. A ver, con la bola de malhechores que estamos aquí en la tierra, estamos pidiéndole que entren. Nomás díganme qué mentalidad. Un malhechor pidiendo por otro malhechor. Bueno, esa es otra cosa, no me voy a meter. Mire, hoy tengo la confianza y la certeza de que he sido lleno de tu Espíritu Santo, es lo que le vamos a decir a la cruz. Y Él me da a conocer lo que ya me ha concedido, es decir, el reino de los cielos y lo que puedo disfrutar de ahí. El que está en Cristo Jesús
recibe la salvación, el perdón, la salvación y la vida eterna. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura para que entendamos lo que estoy diciéndole aquí. Mira, dice en 1 Juan 5, 11 al 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en qué? En el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y 1 Corintios 2 dice, y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Espíritu con E minúscula se refiere a nuestro espíritu, sino el espíritu con E mayúscula, que es el espíritu de Dios, que proviene de Dios. ¿Para qué? Lo que qué, grábeselo, grábeselo. Pues ya estará de Dios. ¿Qué? Pues Dios sabe. ¿Qué? No me puedo quedar con esa incertidumbre cuando tengo esta gran noticia. ¿Quién te entera de lo que ya te concedió? El Espíritu de Dios. Así que no te estés tronando los dedos. A ver qué me da Dios. A ver si me curo. A ver si salgo de este problema. A ver si ya me sano. A ver si ya soy feliz. A ver al cine, decía mi abuelita. Los dichos de las abuelas, ¿no? ¿Quieres saber qué te ha concedido Dios? Pregúntale a Dios. Ahí está el Señor esperando, ahí está. Y todos por allá preguntándole quién sabe qué a GPT, ¿cómo se llama ese? ¿Quién? A eso que le preguntas, bueno, ahí estás preguntándole. Y le preguntas a quién sabe quién, y al adivino, y a quién sabe al chamán, y todo eso. ¿Quién no le preguntamos al Señor? Él es el que sabe qué te concedió ya, y no te concedió cualquier cosa. Mira, mira nada más, alégrate, mira nada más lo que dice el Señor. Dice, el cual nos que nos ha librado del poder de la tiniebla, o sea que no veíamos, por eso tropezamos y pecamos. Dice, y trasladado, nos trasladó, ¿dónde? Su hijo amado, amado hijo. No importa. ¿En dónde estamos los que creemos en Jesús? En el reino de Dios. Fíjense, muchos estamos en el reino, pero no estamos en el reino. Es como cuando llegas a una ciudad y no tienes un guía. Dice, ¿y a dónde voy? Pues no sé. Y ahí te quedas en el hotel 7 días. ¿Qué conociste? Nada. Pues ¿por qué no saliste? ¿Por qué no preguntaste? Ah, no traía mi celular para el Google Maps, no traía nada para preguntar. Pues hubieras preguntado. ¿Mm? Estamos en el reino y no conocemos lo que ya nos concedió. Dígame, ¿estamos desperdiciando? Sí. No desperdiciemos lo que ya nos concedió el Señor. ¿Cuántas cosas habrá para nosotros en el reino de Dios? Infinito es el número, porque Dios es infinito en todo. Y nos estamos conformando con las migajas del mundo. ¡Ey, tacha, no! ¡Vamos! Y por eso hoy nos está hablando el Señor desde la cruz. Y hoy le estamos respondiendo, Señor, ahora con tu palabra ya estoy entendiendo, estoy convencido y de aquí en adelante yo entendí. Estoy en tu reino y en tu reino hay un Espíritu Santo que me dice qué es lo que ya me concedió a mí, a mi familia, a los familiares, a quien yo ore por ellos. Yo voy a saber qué nos ha concedido y no voy a andar inventando. Y entonces voy a saber qué pedir a Dios. Por eso a veces no responde Dios porque no sabemos lo que pedimos. No es la pregunta, dice Dios. Fíjate bien, pregúntame bien. Haz la pregunta correcta. Yo te voy a ayudar para que hagas la pregunta correcta. ¿Qué es lo que ya te concedí? Y entonces vas a pedir correctamente. Como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Tercera respuesta. ¿Cuántos están gozando? Es maravilloso lo que el Señor hace en esa cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, las tres Marías. Como el helado, ¿eh? Tres Marías. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo.
Después dijo el discípulo, que era Juan, fue ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en dónde? O sea que ya era viuda. ¿Ok? La recibió en su casa. No entiendo dónde está la buena noticia, qué es lo que esperas que yo entienda, Señor. Bueno, ahí se lo voy a decir. Hoy te agradezco el cuidado que siempre tienes de mí y de mi familia. Mi confianza la tengo en tu extraordinaria provisión y protección. Jesús nunca descuida un momento para estarte proveyendo de lo que tú necesitas, para estarte protegiendo de aquello que te puede hacer un daño. Si tu confianza está en Él, si tú tienes una relación íntima, permanente con Él, si conoces lo que Él te ha concedido y de eso vives todos los días, entonces puedes disfrutar de todo eso. Jesús está comprometido con su palabra. Si tú estás en su palabra porque conoces su palabra, vives su palabra, le crees a su palabra, mira, protección segura, provisión segura todo el tiempo. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, cuando entendemos esto, nos dirigimos a Él, le dijimos, Señor, gracias por el cuidado que tienes. Y no me estoy quejando, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué me falta el otro? Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué no alcanzo a ver esto? Etcétera, etcétera. Ahora vamos a cambiar nuestro diálogo con el Señor. Y vamos a usar su palabra entendida y vamos a vivir en esa palabra para hablar con el Señor. ¿Cuánto decimos amén? Y dice Mateo 6, 31, 34. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Anteriormente les dice a sus discípulos, no es más la vida, no es más la vida de ustedes que todas estas cosas. Primero me interesa tu vida. Primero me interesa tu vida. Así que no estés afanado por todas esas cosas, tronándote los dedos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuánto voy a ganar? Etcétera, etcétera. No, pues, no es la idea de que te enfoques en eso. Enfócate en mí y en tu vida. ¿Por qué? Nos dice el Señor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Hablando en ese momento cuando todavía era separado el pueblo de Dios con los gentiles que no eran creyentes. A eso se refiere. Pero vuestro Padre Celestial, fíjate, ¿qué dice aquí? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe de qué necesidades tienes tú. No las ignora, las conoce, aunque no se las digas, las conoce. Y cuando tú entiendes eso, entras en una dependencia de lo que Él ya te concedió. Dice anteriormente, miren las aves del cielo. No hacen marchas, no se encueran para que los pongan atención, no le echan pedradas al palacio municipal, al palacio de gobierno, no hacen vandalismo. Y míralas cantando todo el tiempo, alegres, todo tienen. Miren los lirios del campo. Miren, tan solo vean cualquier árbol. Dices, bueno, si no ha llovido, ¿cómo le hacen? Mire qué bonito color. ¿Y dónde florecen estas flores? Etcétera, etcétera. Uno se maravilla de toda esa naturaleza. Y yo quejándome todo el tiempo. Cuando yo soy el ser pensante, supuestamente. Y hijos de Dios. Entonces, dice, Él sabe, tenemos que tener la confianza de que Él sabe de qué necesitamos todos los días. Entonces dice que aquí está la clave. No busques tus necesidades primero. Primero, ¿quién vas a buscar? El reino de Dios, su justicia, lo que es justo, lo que es verdadero. Y todas estas cosas pues, serán añadidas. Es decir, cuando me buscas a mí, yo te digo que te he concedido. Va más allá de lo que tú tienes como necesidad. Va más allá de lo que tú estás pidiendo, de lo que estás imaginando. Dios tiene más que suficiente para nuestras vidas. Pero necesitamos entenderlo y necesitamos ir en el orden de Él. Entonces, dice, así que no os afanéis por el día de mañana.
Ya no te estés pensando qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer, y todo el tiempo tu cabecita anda para ahí, para acá, anda loca para acá, para allá, para allá, y se te acaba el día y dices, ay, no tuve tiempo de hablar con Dios. Pues no, andabas tan ansiosa o ansioso, andabas haciendo quién sabe qué tantas cosas, pero no me buscaste. Aventaste 10 horas oyendo el noticiero, 10 telenovelas, 4 series, y me dices que no tienes tiempo, más las horas de dormir sagradísimas que tienes. Entonces, mire, ¿tienes tiempo o no quieres? Entonces dice, no te afanes, deja de estar afanado, te vas a enfermar. Por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio problema. Hoy hay que resolver el problema de hoy, tu necesidad de hoy, no la del pasado, no la de mañana, la necesidad que tú tienes hoy. Entonces basta cada día su propio mal. No es que Dios vaya a crear días malos. Estamos en medio de un mundo caído. Y ese mundo caído, el incrédulo, el que no cree en Dios, el que cree en Dios pero no le hace caso a Dios, son los que están creando todo el problema en esta humanidad. Son los que roban, son los que asesinan, son los que secuestran, son los que hacen fraude, son los que roban, son los que mienten, son los ambiciosos, los codiciosos, los adúlteros, los afeminados, etcétera, 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 etcétera. Esos son los que crean el día malo, no Dios. Bueno, tú vas a estar en medio de ese día. Mañana va a ser diferente que hoy. Hoy vas a tener problemas. Mañana también. Pasado también. Pero no son los que yo envío. Yo te envío las soluciones. Pero necesitas buscarme a mí primero. Y eso es lo que vamos a hacer con esta respuesta. Cuarta respuesta. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena. La hora novena eran las 9 de la mañana. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A los oídos naturales, los demás pensaron, mira, pobrecito, ya está diciendo que lo dejó Diosito. Mira, pobrecito, cómo está sufriendo. Creo que está llamando a Elías. No, creo que está diciendo, no sé, no sabían, estaban inventando cosas como se inventan tantas cosas el día de hoy porque no conocen la escritura. Mira lo que estaba pasando. ¿Qué podemos decirle con respecto a lo que estaba diciendo en ese momento el Señor? Ahora puedo decir que tú eres el pobrecito. No, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, triunfador en la cruz sobre la muerte, el pecado y Satanás. ¿Y por qué lo digo? Si tiene su Biblia por ahí, consúltela, si no, escuche lo que le voy a leer. Lo que estaba haciendo Jesús, él estaba hablando de su palabra, escrita por el salmista, Salmo 22, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, una noche antes que Getsemaní. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, hasta que en él se complacía. Líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿No es lo mismo que estaban diciendo debajo de la cruz aquellos asusados por Satanás? Después dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, que me hizo estar confiado desde que estaba los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos
se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillo de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Serán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová a los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Temerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Uno el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Este será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Den una ofrenda fuerte de palmas a Dios. ¿Cuál pobrecito? ¿Cuál pobrecito? ¿Cuál ya lo abandonó? Él estaba clamando a Dios su propia palabra. Miren las palabras que estaba diciendo. Son palabras de victoria. Son palabras de reconocer el sacrificio que estaba haciendo, de cómo lo había maltratado la humanidad, pero sin embargo él se mantenía ahí por el poder del Espíritu Santo, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero fue sostenido por el Espíritu Santo de Dios. No fue solo Jesús, no fue solo la humanidad de Jesús. Es así como nosotros podemos resistir al mal, es como podemos resistir al pecado, la tentación, portarnos íntegramente, honradamente, honradamente, para que podamos ser esos hijos de Dios que manifiesten la gloria de Él en medio de nuestras vidas, tener el valor, tener la fortaleza, pero llenos del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas nunca lo vamos a lograr, pero Él ya lo logró para nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Así que esta gran respuesta es una respuesta que debe estar sonando en nuestras mentes y en nuestro corazón permanentemente. La quinta respuesta, después de esto, en Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Dos palabras poderosas, tengo sed. Mira, ¿qué le vamos a decir? Entendiendo lo que Él nos dice. Ahora, toda mi sed espiritual está satisfecha por ti, porque en ti encuentro la verdadera historia de mi vida, incluido el plan perfecto que tienes para mí. Cuando tienes tú una sed en tu espíritu, en tu interior de conocer, de saber quién eres, quién es Dios, cómo es Dios, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué tiene concedido para ti, esa sed la calma el mismo Señor para tu vida. Porque mira lo que dice, hablando de aquel pasaje de cuando se detuvo con la mujer samaritana en aquel pozo. Y entonces dice a la mujer, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del agua del pozo, volverá a tener sed. Cualquiera que satisface de las migajas de este mundo va a tener otra vez necesidad de lo mismo. Decimos amén. Pero mira la gran diferencia. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vida eterna. Es el agua, es la palabra, es el Espíritu Santo obrando en ti.
te satisface toda tu sed espiritual de saber y conocer y vivir lo que tú deseas vivir de acuerdo a las promesas de parte de Dios. ¿Tú has tenido sed espiritual? Sí, todo el tiempo tenemos sed espiritual porque somos seres necesitados. Necesitamos conocer qué pasa con nuestra vida el día de hoy. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué está en una situación así? ¿Por qué está esta situación familiar? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué las cosas no salen bien? ¿Por qué sí salen bien? ¿Por qué me está yendo bien? ¿Por qué me está yendo mal? Etcétera, etcétera. Esa sed que viene de tu interior, de conocer toda esa realidad, el Señor la satisface con su palabra, siempre y cuando tú te acerques a Él y bebas de esa agua, bebas de esa palabra, tomes esa palabra para ti y por medio del Espíritu Santo recibas la revelación de lo que el Señor ya te concedió. ¿Cuántos dicen amén? Así que la sexta respuesta, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, le ofrecieron vinagre, y fíjense nada más, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. La palabra que estaba diciendo, consumado es la segunda vez que el Señor hablaba de que todo estaba hecho. La primera fue al séptimo día cuando dijo, ya todo está hecho, pasaron 7 días, 6 días, ahora me entra el día de reposo, ya está todo hecho. Después viene un segundo, ya todo está hecho con Jesús. Ya todo está hecho, no tenemos por qué andar inventando una religión o un sistema religioso o quién sabe qué. Ya todo está hecho de parte del Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Conocer lo que ya está hecho. Entonces, poderosa noticia que nos da seguridad porque sabemos que todo ya está hecho. La solución a tus problemas ya están respondidas por Jesús. La solución a todo lo que estás viviendo ya está resuelta por Jesús. Tu salvación ya está hecha. Vivir la vida eterna ya la consiguió Jesús para ti. Entonces, ¿dónde está la gran necesidad? La gran necesidad debe ser esa. Y la necesidad de las cosas que te alimentan, que te visten, etcétera, etcétera, eso es como algo secundario, pero ya lo escuchamos. Primero entérate de lo más importante para tu vida. Lo demás, eso ya lo tengo. Esas son cosas materiales. Pero las cosas espirituales, esas que sí tienes una gran necesidad. Esa sí es una necesidad para vivir. Dice Efesios 2:10, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Es que Dios me hizo así de malo. No, Dios no te hizo malo, tú te hiciste malo. Pero Él nos crea para buenas obras. Esa es la verdad. Para las cuales, fíjate, Dios preparó de antemano. Ya están preparadas para que anduviésemos en ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntarle a Él qué es lo que ya tiene hecho para nosotros, para que andemos en esa obra que Él ya preparó para nosotros. Y no andar inventando llamados, y no andar inventando quién sabe qué, ministerios, y no andar inventando que yo soy de esto o soy de los otros, cuando Dios ya tiene destinado, tiene un destino para ti en esta vida, tiene un plan perfecto para ti en esta vida, y tiene lo que tienes que hacer en esta vida. Yo no desearía llegar a ese momento de estar delante de Él, a rendir cuentas, y yo queriéndome lucir, sacar toda una serie de actividades que hice para Él. Es que yo fui bueno, Señor, porque yo hice esto y esto y esto, y dice, y que me diga, Señor, yo no te conozco. Pero Señor, si yo fui bueno, yo fui a la iglesia, fui al discipulado, estuve en la cocina, me enojé con todos o no me enojé con todos, le di lechuga, no le di lechuga, le di... Así es el Señor me está escuchando, ¿no? Pues no te conozco, no sé quién eres. Mira, tú eres de los de la izquierda, los de las derechas sí los conozco. Porque esos, antes de hacer las cosas, me preguntaban qué tenían que hacer y me obedecían. Pero tú, dice el Señor, que yo me acuerde,
Nunca me preguntaste. Agarraste tu propia Biblia, tu propia interpretación, y tú te calificaste. Pues qué chiste. Dice, no, manito, no, manita, va para allá. Yo no quiero eso. Entonces, veamos la palabra. Mira, él ya tiene lo que tú tienes que hacer. Tenemos que preguntarle, ¿qué tengo que hacer? Porque yo creo que soy muy bueno, creo que soy buen hijo, creo que soy buen esposo, creo y creo y creo. ¿Y lo que crees, lo crees? ¿O crees que lo crees? ¿Cómo ves? Tenemos que estar seguros. Esta vida es seria. Tenemos que estar seguros. Así que mira, buena noticia. Ya está todo hecho para ti. Séptima respuesta y última. Dice, entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba hablando con el malhechor. Cuando era como la hora sexta, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 43 al 46. Ya todo está hecho, ¿verdad? Acaba de decir el Señor. Lo demás te lo dejo en tus manos. Dependo de ti al 100%. ¿Qué le voy a responder? En ese momento, en aquella cruz, se quitaba algo bien importante, la barrera que nos separaba de Dios y de su pueblo Israel. Por eso se rasgó el velo del templo, gozándonos hoy de ser una nación santa, un solo pueblo con un solo Señor. De parte de Dios no hay divisiones en su iglesia. Él le llama mi iglesia, nada más, no le pone un apellido. Ustedes son mi iglesia. Punto, se acabó. Cuando entendemos eso, no tenemos por qué ponerle un apellido a nuestra iglesia. Así que a Dios le gusta la unidad, no la división. Y nosotros somos unidad cristiana Adonai. Denle una ofrenda de palmas a Él. Gracias, Señor. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, sea el pueblo de Dios Israel, con los gentiles que eran todos los que no eran de Israel, y ¿cuántos? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Más vosotros, dice en Pedro, 1 Pedro, sois que linaje escogido, o sea, no manches, es lino fino, no sé, así dile al diablo, no manches, yo tengo lino fino. Decimos amén. Si cuando venga el pecado, no manches, estoy limpiecito. O sea, hay clase, hay niveles. Soy linaje escogido, real sacerdocio, no soy del montón, soy de la realeza, soy una nación santa, es decir, apartado del pecado. Soy un pueblo adquirido nada más y nada menos por Dios, soy adoptado. ¿Para qué? ¿Para qué soy todo eso? Eso es lo interesante. Es para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que estamos anunciando de aquel que me salvó? ¿Qué virtudes? Ay, nanita, eso se llama tu testimonio. ¿Cómo te comportas? ¿Esa es la virtud de Jesús? ¿Enojarte así? ¿Responder así? ¿Hablar así? ¿Actuar así? Esa es la virtud del que te salvó. Ay, espérame tantito. Es cuando entra el clásico. Bueno, no me mires a mí, mi hijo. Cuando no me mires a mí, entonces ¿a quién? No se amarre el dedo, como dicen aquí en Veracruz. Seamos cristianos reales, no cristianos ficción.
Ahí lo dice claramente, mira todo lo que hizo para nosotros, hoy cómo vamos a responder. Vamos a anunciar con nuestro testimonio que estamos viviendo en la voluntad de Él, en la palabra de Él, confiando en Él, creyéndole a Él. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿sí? Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora ya alcanzamos la misericordia de Dios, el favor de Dios. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Los fierros viejos ya los tiramos. Digo, estaba preparado para que me recordara el mensaje. Pero gracias a Dios, maravilloso. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? ¿A poco no es disfrutar este viernes y no, ay, ¿qué estás triste? El sexto logro entonces encierra 7 grandes bendiciones para nuestras vidas. Vamos a recapitular esas 7 respuestas. Son 7 grandes bendiciones y vamos a agradecer por ello. Y entonces la primera, perdón, lo máximo. Tenemos el perdón, la reconciliación con Dios. Lo segundo, el reino de Dios es nuestro. Lo tercero, es seguridad de provisión y protección permanentemente de parte del Señor. Cuarto, cuarta gran noticia, somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos victoriosos. Quinta gran noticia, tenemos plenitud espiritual en Cristo Jesús, consumado es, ya todo está hecho. Y el sexto, ya todo está hecho. Y tenemos una séptima, somos uno en Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas a maravilloso el Señor, maravilloso el Señor. Así que por eso decimos en Cristo, decimos con Cristo, decimos Cristo en nosotros, porque somos unidad cristiana de Onais y creemos que nuestra familia y nuestra iglesia trascendemos en Cristo Jesús. Denle una ofrenda fuerte de palmas al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Comparte este mensaje, comparte este mensaje. Esto no nada más es para nosotros, es para todo aquel que le crea a Él. Esto no lo preparó nada más para mí y nada más para los que estamos aquí. Tenemos que trascender fronteras. Y para eso Dios nos dio internet y nos dio chat y nos dio, ¿qué? Chat GPT. Eso. Y nos dio Instagram y nos dio Facebook y nos dio ganas también. Nada más es un clic. El mundo se tiene que enterar de las grandes buenas nuevas de Jesús, no de las tristezas que arrastra el mundo, no de lo irreal, de la actuación, porque tu vida es real, tus problemas son reales. ¿De qué te sirve una actuación? ¿De qué te sirve? Tú necesitas respuestas, necesitas palabras, necesitas realidades y Jesús las tiene. Pero dice, sigue diciendo el Señor, pero ven, ven, búscame, búscame. Yo tengo todo para ti, pero necesitas buscarme para que entonces yo pueda darte a conocer. Recuerda, tú puedes pedir, ya está dado lo que tú pides, siempre y cuando sea de acuerdo a mi palabra. Pide y se te dará. Pero lo segundo, ahora búscame. Búscame para saber tú cómo lo voy a dar, en qué momento lo voy a dar, cuánto te voy a preparar, cuánto te voy a preparar para que estés listo y sepas valorar lo que yo te voy a dar, porque no es cualquier cosa. No son dólares, no son euros, no son casas, no son yates. Es de parte del reino mío. Y entonces cuando ya me busques y conozcas bien, y me conozcas bien, y sepas bien cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, tú vas a ir al momento correcto y vas a tocar y vas a encontrar, se te va a abrir la bendición del cielo. Pero necesitas adentrarte en la palabra para que tengas la revelación de Dios y no vivas en un sistema religioso, un sistema que no sirve para nada.
más que para entretenerte, aburrirte, desesperarte y desesperanzarte. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús siempre hay triunfo. En Cristo Jesús no vimos por la victoria, vimos en la victoria. Por eso esa cruz ya está vacía y lo vamos a ver el domingo. Y está dispuesta, esa cruz está vacía, está dispuesta para todo aquel que quiere dejar su vida sin Cristo y tomar la vida con Cristo, dejando esa vida ahí crucificada y resucitando, como lo vamos a ver. No se pierde el domingo. Hay otra gran palabra de parte de Dios, porque nos va a invitar a vivir la vida que sigue después de una gran resurrección, después de una gran reconciliación por el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar, nos ponemos en pie. Padre, te damos gracias, Señor, por aquel viernes, por este viernes y por todos los viernes que sigan en nuestras vidas. Pero sobre todo te damos gracias por estas 7 grandes buenas nuevas que traes a nuestras vidas, con las cuales podemos dirigirnos a ti, con respuestas de nuestro corazón hacia ti. Son respuestas de seguridad, de agradecimiento, de fe, que hoy tenemos ya vivas en nuestro corazón. Deseamos ser instrumentos tuyos para que muchos más se enteren de las grandes verdades que tú encierras. Deseamos vivir siempre pendientes de lo que ya nos concediste, de toda bendición tuya para nuestras vidas y nuestras familias. Queremos seguir en la visión que tú nos has dado para este año y para todos los años que siguen, trascender para la siguiente generación y para la siguiente generación y hasta por 1000 generaciones. Queremos vivir, Señor, confiados en ti, haciendo lo que es de acuerdo a tu voluntad. Señor, te doy gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí, por cada una de nuestras familias, por cada uno de los que van a escuchar esta palabra a través de los medios digitales, por todos aquellos que van a ser alcanzados por tu Espíritu Santo, por todos los que habrán de venir a tus pies arrepentidos y se convertirán a ti, por todos los que van a nacer de nuevo, por todas las grandes bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Pero sobre todo, Señor, te doy gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación y por la vida eterna que ya gozamos, y que muchos también está destinada para que lo puedan disfrutar si tu pueblo, si nosotros nos movemos en la dirección que nos marque tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda fuerte de palmas a Dios. Él es bueno, Él es Rey. Gracias, Señor.